En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAg, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Más de cientos de miles de hectáreas asesoradas, verificadas y ejecutadas en agricultura digital hacen a nuestra verdadera experiencia transmitiendo el conocimiento día a día. Por eso hace más de 20 años nos movemos, experimentamos, creamos e innovamos. Queremos acompañarte a seguir evolucionando juntos. Experta, Tecnología AGD. Bueno, buenos días a todos. ¿Estamos? María, ¿dónde está? Me dejó preocupado porque dijo que el moderador no estaba. Así que bueno, con la película, ¿y dónde está el piloto? Tenemos en APRESID la fortuna de asistir a uno de los grandes debates que hay actualmente hoy en la sociedad, que es el tema de la agroecología y fundamentalmente en qué se parece o en qué se diferencia de lo que se llama la agricultura y la ganadería regenerativa. Quienes trabajamos en temas que tienen que ver con carbono, vemos que en el mundo de las empresas, en el mundo corporativo, cada vez más hay una pauta a cumplir, básicamente en las pautas productivas que tienen que ver con cumplir un listado de prácticas que todo el mundo llama agricultura regenerativa, que es un disímil de cuestiones que abarca desde, obviamente, la no labranza, la siembra directa, el uso de cultivos de cobertura, el uso de coberturas, el uso de reciclado de nutrientes y varios etcétera, etcétera. Tenemos acá a un calificado expositor, el doctor Eduardo Requesens. Eduardo es, lo voy a leer rápidamente, Eduardo, aparte de amigo, es un ingeniero agrónomo que se graduó en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se formó en la cátedra de ecología de dicha universidad. Luego pasó a trabajar en la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. Eduardo es magíster en metodología e investigación en biología aplicada, y ahí en la UNICEN desarrolló todo lo que es el área de agroecología como disciplina científica, y allí es donde dicta cursos de grado, de posgrado, y dirige grupos y proyectos de investigación. Es autor de publicaciones y de un libro ampliamente reconocido que es Teoría Ecológica y Agroecológica, Vínculos y Proyecciones. Además, Eduardo es actualmente decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Centro, lugar donde en mis años jóvenes también fui profesor yo. Bueno, Eduardo, como dicen en inglés, the floor is yours. Gracias. Hola. Hola. Buenos días. Bueno, muchas gracias por su presencia. Ustedes saben que desde que la agroecología superó los límites del ámbito científico y académico, se ha convertido en un concepto polisémico, es un concepto que tiene muchas interpretaciones diferentes. Yo acostumbro, cada vez que me toca hablar de agroecología, exponer en primera instancia mi punto de vista sobre la agroecología en un marco de respeto por quienes tienen una idea diferente, pero yo necesito utilizar algunos minutos para exponer mi visión y después, para después poder vincularlo con el tema que me ha encargado la organización, que es el vínculo entre la agricultura regenerativa y la agroecología. En muchos ámbitos, incluso en ámbitos oficiales, es común encontrar una expresión de la agroecología como ciencia
movimiento y práctica productiva, ¿sí? Como si esos términos fueran asimilables unos a otros. Yo, con mucho respeto, me voy a permitir poner en duda esta definición, ¿sí? Más que en duda, quiero expresar que no estoy de acuerdo, no comparto esta idea. Voy a tratar de explicar por qué. Vamos a analizar primero las diferencias que yo creo que existen entre ciencia y movimiento. Una ciencia es un conjunto de conocimientos objetivos y verificables que se obtienen a través de una metodología de trabajo, de un método que es aceptado universalmente. Se desarrolla en contextos generalmente académicos y científicos o tecnológicos, y uno de los sufijos que se usa para caracterizar o para identificar una disciplina científica es el sufijo logía, ¿sí? Que significa tratado o estudio de, ¿sí? Cada ciencia, cada disciplina tiene su propio objeto de estudio. Y yo creo que la ciencia es fundamentalmente un instrumento para mejorar la calidad de vida del hombre. Por un lado. Por otro lado, un movimiento es un conjunto de actividades que están al servicio de una causa, ¿sí? Generalmente implican militancia o activismo. Se desarrolla en contextos muchas veces políticos, religiosos, ideológicos, etc. Y el sufijo que generalmente identifica un movimiento es el ismo, ¿sí? Que encierra en sí mismo el concepto de doctrina. Por lo tanto, un movimiento implica una conducta, implica una actitud. En este contexto, yo creo que, estoy convencido que la agroecología el término agroecología debería ser restringido al ámbito estrictamente científico, académico-científico, y las personas que desarrollan esta ciencia, yo los llamo agroecólogos, son personas que tienen que tener una preparación, obviamente, para poder desarrollar la disciplina. Y, por otro lado, yo sugiero llamar a los movimientos que se utilizan, digamos, la agroecología para sus actividades, llamarlo agroecologismo, y a sus actores llamarlo agroecologistas, para marcar claramente la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, claramente, desde mi punto de vista, estos dos contextos no son lo mismo, son cosas diferentes y deberían ser calificados o mencionados o referidos de maneras diferentes. Por otro lado, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la agroecología? La agroecología surge como una asociación, una síntesis entre la ecología, que históricamente se dedicó al estudio de ecosistemas naturales, y la agronomía, que históricamente se dedicó al estudio de los sistemas agropecuarios. Tienen en común que las dos tratan sobre las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente, pero con objetivos diferentes. La ecología históricamente lo hizo con objetivos proteccionistas o conservacionistas, y la agronomía lo hizo históricamente con objetivos productivistas, ¿sí? El modelo que ha prevalecido, el modelo agrícola que ha prevalecido desde mediados del siglo pasado, que todos conocemos como la Revolución Verde, tuvo una serie de aspectos positivos. Ustedes saben también que presentó una cantidad de anomalías en términos de problemáticas ambientales, y eso ha hecho que con el tiempo muchos ecólogos comenzaran a mirar
a la agricultura como un objeto de estudio interesante, y al mismo tiempo muchos agrónomos empezaron a buscar en la ecología las respuestas que no encontraban en la propia agronomía. Y de esa manera, de esa conjunción de intereses entre ecólogos y agrónomos, surge la agroecología, ¿sí? Y el objeto de estudio de la agroecología es, desde mi punto de vista, el agroecosistema, ¿sí? Un sistema que ha sido modificado, y lo que busca la agroecología precisamente es compatibilizar intereses entre esas dos corrientes, y en esto tal vez me diferencie de algunos colegas agroecólogos. La agroecología no busca enfrentar agrónomos y ecólogos, sino que busca integrarlos. Ese es mi punto de vista. Siguiendo un poco con el objeto de estudio, esto es un esquema súper simplificado de lo que sería la estructura de un ecosistema, donde tenemos los organismos autótrofos, las plantas, y una serie de redes o cadenas tróficas que nos vinculan con otros organismos, herbívoros, parásitos, carnívoros, descomponedores. Y entre esas, a lo largo de esas cadenas hay una serie de procesos que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con la materia, y además hay una cantidad de interacciones entre los organismos que forman parte del ecosistema. Lo que ha hecho el hombre es reemplazar las comunidades de plantas naturales por cultivos, que además son invadidos por especies que se adaptaron a las nuevas condiciones que conocemos agronómicamente como malezas. Ese nuevo sistema generó que algunos organismos de los ecosistemas naturales se conviertan en plagas, y estas plagas tienen sus propios depredadores, y los parásitos que se transformaron en enfermedades de nuestros cultivos. Ahora bien, la paradoja de esto es que el hombre modificó los sistemas, pero los procesos ecológicos básicos siguen existiendo. La producción agropecuaria se basa también en un flujo de energía, en un ciclo de la materia y en una cantidad de interacciones entre los distintos componentes del sistema. Eso no ha modificado. Y esto es precisamente el conocimiento de estos componentes y de las interacciones entre los componentes la clave para poder desarrollar tecnologías de procesos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ahí tenemos los controladores de plagas. Bien, la otra duda que quedaba en el planteo inicial es si una ciencia y una práctica productiva también es lo mismo, y yo creo que no es lo mismo, aunque están íntimamente vinculadas. Muchas prácticas productivas tienen fundamentos en las ciencias, ¿sí? Pero yo creo que también hay que llamarla cada cosa por su nombre. Por ejemplo, la siembra directa tiene su base de sustentación científica en la edafología, es decir, el estudio de los suelos. Pero cuando hacemos ciencia directa no decimos que hacemos edafología, ¿sí? Una cosa es la ciencia que le da sustento y la otra cosa es la práctica que se basa en esos conocimientos. Del mismo modo, cuando pensamos en agroecología, hay muchos modelos productivos que están surgiendo en los últimos años, que adquirieron distintos nombres, como la agricultura sustentable, la agricultura regenerativa, la agricultura de procesos, todas ellas con vínculos comunes, y tienen además en común que la base de sustentación científica es precisamente la agroecología. Entonces, del mismo modo, cuando hablamos de prácticas agroecológicas, yo creo que habría que distinguir, ¿sí? Hablemos de algunos de esos modelos, hablemos de agricultura regenerativa, que es el tema que nos convoca, y dejemos la agroecología para el ámbito científico. Ahora sí, entonces, hechas estas aclaraciones, voy a encarar el tema que nos convoca, que es el vínculo entre la agricultura regenerativa y la agroecología. Voy a empezar por definir qué significa regenerar. Regenerar significa poner en buen estado una cosa que ha sido degenerada o gastada. Eso es lo que significa regenerar. Entonces, de acá surgen una serie de preguntas.
¿por qué entendemos, la primera pregunta, ¿por qué entendemos que la agricultura de los últimos años ha sido degenerada o gastada? ¿Qué cosas, en ese caso, si estamos convencidos de que ha sido degenerada o gastada, qué cosas deberemos regenerar, qué cosas tenemos que regenerar de la agricultura? ¿Qué rol juega la agroecología en ese proceso de regeneración? ¿Sí? Y por último, ¿cuáles son los aportes de la ecología como ciencia madre de la agroecología? Vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Por qué entendemos que la agricultura ha sido degenerada o gastada? Bueno, ha habido dos hechos que hay que tener en cuenta. El primero es el crecimiento de la población humana, un tema que todos conocen, que ha adquirido una forma exponencial en las últimas décadas y que se supone que para fin de siglo ya va a entrar en una curva asintótica, porque la tasa de crecimiento de los humanos, si bien sigue siendo positiva, es cada vez más baja. El hombre, para cumplir con las demandas que implicó este aumento, que implica este aumento de la población humana en términos de alimentación, respondió de dos maneras. Aumentando la producción de alimentos, primero por una expansión de la superficie cultivada y casi simultáneamente por un aumento en los rendimientos, ¿sí? Más superficie con más producción por unidad de superficie. Y esto lo hizo a través, como le decía recién, del modelo de la Revolución Verde. Este modelo lo que hizo básicamente fue reemplazar un ecosistema natural en equilibrio, en estado de madurez, que cuando están en estado de madurez alcanzan un equilibrio con el ambiente a través de un proceso ecológico que se llama sucesión ecológica, que va conduciendo a los ecosistemas a un estado cada vez más complejo, más maduro y con más equilibrio, que se caracteriza por tener alta biodiversidad, continuidad biológica, pero que tiene baja productividad neta. Es decir, todo lo que se produce a través de la fotosíntesis se consume en el propio ecosistema y por lo tanto eso al hombre no le sirvió como modelo, en tanto necesitaba saldos exportables. Este modelo fue reemplazado por un sistema súper simplificado que funcionan en un estado de inmadurez, funcionan lejos del equilibrio con el ambiente, tienen baja biodiversidad, tienen discontinuidades biológicas, pero tienen a favor una alta productividad neta que es necesario sostener en el modelo de la Revolución Verde con una alta dosis de utilización de tecnologías de insumos. Bien, ¿por qué? ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? ¿Cuáles fueron las ventajas iniciales de este modelo? Es decir, ¿qué se gana con la simplificación y la uniformidad? Bueno, ese modelo permite canalizar todos los recursos del ambiente hacia una sola especie, que es la que nos interesa producir. Por un lado, tanto recursos edáficos como la energía solar, y también permite sincronizar las labores agrícolas, ¿sí? Pero ¿qué se pierde al mismo tiempo con la simplificación y la uniformidad? Y bueno, lo primero que se pierde es biodiversidad. ¿Y por qué es importante la pérdida de biodiversidad? Bien, la biodiversidad es mucho más que la variedad de especies en un sistema determinado. Tiene que ver con la expresión de variantes en cada uno de los niveles de organización biológica, ¿sí? Desde la célula hasta el ecosistema, pasando por los individuos, las poblaciones, las comunidades. En cada uno de esos niveles existen variaciones. Y esas variaciones
funcionan en conjunto como un sistema adaptativo complejo que permite al sistema tener a mano respuestas cuando existe un cambio ambiental, ¿sí? Ese conjunto, ese comportamiento como sistema adaptativo complejo le brinda al sistema capacidad de homeostasis y capacidad de autorregulación. Y lo importante de este es que se relaciona con tres parámetros importantísimos de los ecosistemas naturales, pero también de los agroecosistemas, como son la estabilidad, la resiliencia y la sustentabilidad. Es decir, estabilidad como respuesta o como capacidad de amortiguar las variaciones interanuales en el ambiente, la resiliencia como capacidad de reponerse después de un estrés ambiental importante, y la sustentabilidad como la capacidad de sostener indefinidamente la capacidad productiva. Estos tres parámetros son fundamentales. Entonces, esto es lo que se pierde cuando se pierde biodiversidad. Perdón. No sé qué ha pasado acá. ¿Se me escapó? Disculpe. Ahí estamos. Bien. Entonces, sintetizando, cuando bueno, está pasando, no sé qué está pasando con el sistema. Se tildó. Parece que se descolgó. Se descolgó. Vamos a esperar que lo responda. Sí. ¿Faltan muchos slides, Eduardo? Sí. ¿Estamos mal con los tiempos? Sí, no puede. A ver, ahí está. Entonces, sintetizando, respondiendo a la pregunta ¿por qué entendemos que la agricultura ha sido degenerada o gastada? En primer lugar, porque con la simplificación estructural y funcional el sistema se vuelve ecológicamente inmaduro y se aleja del equilibrio con el ambiente. Y en segundo lugar, porque con la pérdida de biodiversidad se deterioran algunos atributos fundamentales como son la estabilidad, la resiliencia y la sustentabilidad. La segunda pregunta era ¿qué cosas debemos entonces regenerar de la agricultura? Bueno, es obvio que la primera cosa que tenemos que regenerar es la biodiversidad. Hay dos fuentes de biodiversidad en los agroecosistemas. Una es la diversidad planeada, es decir, aquella diversidad que tiene valor productivo y que el productor o el técnico pueden planificar. Y el otro componente es la diversidad asociada, la diversidad funcional, como pueden ser todos aquellos sectores del sistema productivo que no tienen valor productivo, pero que pueden contribuir a mejorar la producción, como pueden ser los corredores biológicos, ¿sí? Que pueden ser naturales o generados por el hombre. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Y qué pasa con las plagas? Porque las plagas forman parte también de la biodiversidad. Lo que ocurre es que, bueno, nuestra intención es disminuir la incidencia de las plagas. Pero la pregunta entonces es ¿por qué con la agricultura se desarrollan algunos organismos como plagas? Fundamentalmente porque, de nuevo, volviendo al tema de la simplificación y la uniformidad tienen dos efectos. Por un lado, aumenta la concentración de alimentos y por otro lado disminuye la abundancia de enemigos naturales. Y eso conduce finalmente a un incremento de las poblaciones plaga. Entonces, en esa situación, algunos organismos que en condiciones naturales están por una densidad o un tamaño poblacional por debajo de los niveles de daño económico, se transforman inicialmente en plagas ocasionales, es decir, ocasionalmente superan esos niveles de daño económico y algunos de ellos se convierten en plagas claves, es decir, están permanentemente por encima de los niveles de daño económico.
Bien, entonces, si queremos reducir las plagas como componente de la biodiversidad, tenemos que seguir un camino inverso. Diversificar, ¿sí? Por un lado, este es un mecanismo que se denomina bottom-up, es decir, actúa de abajo hacia arriba, diluye la concentración de alimento y al mismo tiempo promueve el desarrollo de controladores, de organismos que controlan las plagas, que actúan, un mecanismo se denomina top-down, es decir, de arriba hacia abajo. Es decir, la diversificación produce esas dos cosas al mismo tiempo. Bien, la segunda cosa que tenemos que regenerar de la agricultura es la continuidad de los procesos biológicos. ¿Sí? En la agricultura de la Revolución Verde se basaba en la alternancia de cultivos y barbechos limpios, es decir, el concepto era mantener los barbechos limpios. En los últimos tiempos a través de productos, a través de herbicidas. Y entonces lo que propone la agroecología, para evitar el desaprovechamiento de los recursos naturales y la captura de carbono, el aumento de los riesgos de erosión y la desincronización entre microorganismos y plantas, es pasar de un sistema con discontinuidades biológicas a un sistema donde permanentemente los procesos biológicos estén activos. Quienes estuvieron en la otra sala recién se hizo bastante énfasis en esto. Y bueno, una de las formas que hemos encontrado en los últimos tiempos para mejorar la continuidad biológica son los cultivos de servicio. Es decir, en lugar de tener los barbechos limpios, ocupar esos tiempos y esos espacios con un sistema activo que tiene una serie de ventajas, entre otras, nos ayudan a reducir la infestación de malezas, incorporan nutrientes al suelo, reducen las pérdidas por lisiviación, contribuyen a la captura de carbono y protegen al suelo contra la erosión. Y la tercera cosa que tenemos que regenerar son los procesos ecológicos que subyacen a los procesos agroproductivos. Y acá tenemos una cantidad de variantes. Vamos a empezar por los procesos vinculados al ciclo de la materia. Digamos, en forma muy sintética, el objetivo de esto es mejorar la salud del suelo y básicamente lo que tenemos que hacer es reconectar las cadenas tróficas, ¿sí? Reconectar el compartimento de los productores, de las plantas, de los autótrofos, con el de las cadenas de descomponedores. Cada uno de estos procesos tiene sus especialistas y tiene sus propias investigaciones, de modo tal que yo voy a ir muy por arriba. Procesos vinculados a la dinámica poblacional de organismos plaga, eso ya algo hemos hablado, que es lo que nos va a dar la base a nosotros para desarrollar estrategias de manejo integrado. Básicamente lo que tenemos que hacer acá es articular el ciclo, mejor dicho, conocer en profundidad el ciclo de las plagas y cómo se relacionan esos ciclos, esa dinámica con la autogenia de los cultivos. Eso es clave y además cuáles son los procesos ambientales, físicos y biológicos que controlan esa interacción. Otros de los procesos que podemos tener en cuenta son los vinculados a la dinámica de los organismos benéficos, es decir, aquellos organismos que nos permiten controlar plagas, ¿sí? O mejorar la polinización. Y en este caso son fundamentales el conocer la dinámica de estos organismos para diseñar lo que son los corredores biológicos y su integración en los sistemas productivos. Otro de los procesos a manejar son los procesos vinculados a la selección natural, que tienen una gran importancia si queremos controlar el desarrollo de la resistencia a plagas. Esto tiene que ver con la selección natural, simplemente, por supuesto que los procesos son mucho más complejos, pero para ejemplificarlo, si partimos de una población, en este caso de una isoca, que tiene una mínima proporción de organismos resistentes, que están marcados ahí
con una pintura naranja. Si nosotros usamos el mismo producto reiteradamente, con el tiempo, estas poblaciones se van a reconvertir, van a cambiar la estructura genética y la mayor parte de los individuos que la forman se van a transformar en organismos resistentes. Y eso es lo que ocurre con la resistencia a las plagas. Y el factor de selección, en este caso, lo mismo ocurre con las malezas, el factor de selección es el producto que nosotros estamos usando. Entonces, si conocemos este proceso y sabemos cuál es ese factor de selección, tenemos todas las herramientas para revertirlo. Otro proceso importante, los vinculados a la competencia entre plantas, que nos permiten mejorar la habilidad competitiva de los cultivos. Si queremos pasar de esta situación a esta situación, una de las cosas que podemos hacer y además minimizar el uso de herbicidas, podemos trabajar en mejorar la capacidad de los cultivos para competir a través de una serie de elementos que tenemos, como por ejemplo la fecha de siembra en relación al flujo de emergencia de la maleza, ¿sí? Podemos jugar con esos conocimientos. La elección del cultivar, de acuerdo a su porte, a su estructura de canopeo, la densidad y la precisión de siembra, el vigor germinativo de la semilla y la ubicación del fertilizante, son todos elementos de juicio que tenemos para mejorar la habilidad competitiva del cultivo. Y todos esos procesos los podemos manejar. Bien. Hemos dicho por qué tenemos que regenerar la agricultura y cuáles son las cosas que tenemos que regenerar. Ahora voy a hablar, para ir finalizando, cuáles son los pasos para reconstruir la agricultura. Cómo podemos diagramar, digamos, un plan de acción. En los cimientos voy a usar como ejemplo la construcción de un edificio. En los cimientos del edificio, en los cimientos del sistema, tenemos la teoría ecológica y los principios de la agroecología. Sobre eso tenemos que construir el edificio. En segundo lugar, tenemos el diseño del sistema. Y ahí tenemos las columnas. La diversificación productiva, el arreglo espacial y temporal de los componentes de esa diversidad productiva, la incorporación de cultivos de servicio al sistema y la incorporación de corredores biológicos. Y por último tenemos el manejo del sistema, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Ahí tenemos el techo del edificio, donde en la parte basal del techo están la labranza conservacionista y las tecnologías en base a procesos, y una vez resuelto todas estas cuestiones podemos pensar en hilar más finos e incorporar ya tecnologías complementarias, como puede ser la maquinaria de precisión, los bioenzimos o las tecnologías AgTech. ¿Cuáles son las claves para cambiar el modelo? Para ir de la agricultura convencional a la agricultura regenerativa se requieren, desde el punto de vista científico, reconectar la agronomía con la ecología y desde el punto de vista tecnológico, reconectar el sistema con los procesos naturales. Eso debería ser el gran objetivo. No se puede hacer de un día para el otro. ¿Sí? Esto requiere un proceso de transición. Y este proceso de transición necesita tiempo y necesita paciencia. ¿Quién necesita tiempo? El sistema, ¿sí? Para reacomodarse, para equilibrarse. Eso no se puede hacer de un día para el otro. ¿Y quién necesita paciencia? El productor y su asesor, para darle al sistema el tiempo que requiere. Mientras tanto, lo que podemos ir haciendo en ese proceso de transición es evaluar la evolución del sistema a través de parámetros biológicos, edáficos, productivos y económicos. Para quienes no están convencidos y les cuesta, digamos, entrar en transición, una alternativa posible que yo sugiero es empezar de a poco, asignar una subunidad del sistema productivo para entrar en producción, y una vez que esa unidad
o esa subunidad la aprendimos a manejar y estamos convencidos de que es posible, podemos ir incorporando progresivamente otras unidades hasta completar el establecimiento o la empresa agropecuaria. Bueno, ya para concluir, entonces la pregunta que dio origen a la charla era si la agricultura regenerativa y la agroecología son dos caras de una misma moneda. Yo creo que sí, efectivamente, pero con estas cuestiones. La agroecología es una ciencia que aporta fundamentos teóricos a la agricultura regenerativa y esta se convierte en un objeto de estudio, en una práctica que se convierte en un objeto de estudio para la agroecología. Esta sinergia, si se mantiene en el tiempo, se convierte en un círculo virtuoso y eso es lo que sugiero que empecemos a andar en los próximos tiempos. Bueno, aquí termina. Les agradezco mucho la atención. Bueno, muchas gracias, Eduardo. No sé si querés que sigamos acá sentados cómodos. Sí, tengo algunas preguntas. Empiezo por una muy puntual, pero me parece muy interesante. Que habla de los patógenos en los suelos. Dice que los nuevos conocimientos sostienen que los patógenos no son los causantes de las enfermedades, sino una consecuencia del desequilibrio de la nutrición de las plantas. No sé si tenés alguna opinión al respecto. No tengo una opinión particular porque no es mi especialidad, pero sí puedo decir que cualquier anomalía en un sistema productivo hay que mirarlo de arriba hacia abajo, hay que empezar a mirar el sistema primero y después ir bajando para llegar, digamos, al problema puntual, porque si no nos perdemos el marco. Y siempre que se analiza un problema hay que analizarlo, vos tenés el nivel que te interesa, pero también tenés los niveles superiores e inferiores, porque en el nivel superior tenés el contexto y los niveles inferiores tenés las razones, tenés las causas. Entonces yo creo que cualquier problema puntual deberíamos empezar a analizarlo desde la composición del sistema. Un poco, bueno, qué cosas del sistema están funcionando mal para que eso ocurra en particular. Sí, yo recuerdo como suelero que soy el caso muy claro de abundancia de nitrógeno en los suelos y fusarium, ¿no? Que hay una conexión muy fuerte en eso, realmente. Como un ejemplo, no soy patólogo, obviamente, estoy en otras cosas. Bueno, hay otra pregunta. Hay un gráfico, mostraste, muy elocuente, muy conocido también, que es el aumento de la población mundial, que habla que actualmente, digamos que hacia el 2050 vamos a ser unos 9.000 millones de habitantes. Y lo común es sostener que la demanda de alimentos es una respuesta a ese aumento de la producción. La pregunta que hace uno de los asistentes es, ¿y no será al revés? Que la mayor cantidad disponible de alimentos también permite sostener mayor población. O sea, es un tema, un dilema huevo-gallina, ¿no? No sé cómo lo ves. Es complejo. Sí, probablemente sean las dos cosas al mismo tiempo, porque una mejor calidad de vida permite por ahí sostener familias más grandes. De todas maneras, la tendencia que la tasa de crecimiento hoy está bajando. Sigue siendo positiva, pero está bajando. Por eso es que se supone que para fin de siglo se va a alcanzar una asíntota y yo creo que hay que empezar a pensar en esa asíntota, ¿no? ¿Cómo vamos a organizarnos para poder sostener la vida sobre el planeta con ese nivel de población que se va a alcanzar hacia finales de este siglo? Bien. Y en cuanto a la capacidad que tenemos de producir alimentos, es una pregunta mía en tal caso, yo lo que observo es que estamos muy posesionados con la cuestión de mejorar manejo, mejorar todo lo que es captación de energía. La pregunta es, ¿qué potencial tenemos en lo que es la maquinaria de las plantas para eso? Alguna vez leí trabajos que hablaban de pasar los trigos de ser plantas carbono 3 a carbono 4, por ejemplo. ¿Qué posibilidades de que eso cambie?
Yo creo que todas, digamos, el nivel de desarrollo que tiene la ciencia hoy, uno puede esperar cualquier cosa. No solamente eso, hay gente trabajando en incorporar la alelopatía, que es otro punto importantísimo. Se podría incorporar defensas de las plantas contra las plagas. Hay mecanismos de defensa extraordinarios en la naturaleza que se podrían incorporar en los planes de mejoramiento genético. Lo que pasa es que los planes de mejoramiento genético también tienen que cambiar cuál es el objetivo del mejoramiento. No es lo mismo mejorar para un sistema donde la meta es llegar al rendimiento potencial que mejorar para un sistema donde la meta es mejorar la sustentabilidad. Entonces hay que empezar a trabajar también en esas diferenciaciones. Sí. Después hay una pregunta que llegó de los asistentes que más bien pasa por analizar la actualidad de la agricultura argentina. Yo le he dado una vuelta de tuerca para ver si podemos hacer este análisis. Tenemos una situación conocida que la has descrito muy bien, que es que tenemos una agricultura de 37 millones de hectáreas basada en 3 cultivos con 50 porcentajes variables de un cultivo que es la soja en general, es decir, una agricultura bastante poco biodiversa realmente. Sin embargo, en los últimos tiempos, particularmente salió un trabajo muy interesante en la revista Ciencia Hoy, digo los autores, fueron Emilio Satorre y Fernando Andrade, que habla de que en los últimos 15 años han ocurrido cosas que pareciera que está habiendo una tendencia, no en esas 37 millones de hectáreas, pero sí en una cantidad menor, de ir a un sistema agrícola mucho más diverso e intensificado. La aparición del maíz tardío, vos lo mencionaste, los cultivos de cobertura, con otro tipo de demandas y fundamentalmente la irrupción de las empresas basadas en tecnología, las famosas AgTech con el uso de la informática, la robótica, la ambientación de la agricultura. ¿En qué medida estas dos tendencias, una muy masiva y esta que parece que está cambiando, está respondiendo a esta demanda que mencionás de ir a sistemas más biodiversos? Sí, yo coincido con Emilio y con Fernando. Es más, tengo estudios en el centro de la provincia de Buenos Aires que lo acreditan. Los índices de diversidad de cultivos en el centro de la provincia de Buenos Aires no son malos, no son para nada despreciables, digamos. En los últimos años, ¿no? Lo que ha ocurrido que, bueno, después que la soja alcanzó el 60-65% de la ocupación de la superficie agrícola, hubo un cambio, estamos regresando, afortunadamente. Lo que vos decías, la recuperación del maíz, creo que es una excelente noticia. Y además uno ve en los colegas, yo no hago extensión desde la Cátedra de Agroecología de mi facultad, hago vinculación y transferencia y trabajo mucho con los colegas y el nivel de concientización es cada vez mayor y de compromiso, y sobre todo en este ámbito, ¿no? Tengo mucho vínculo con la regional Tandilia de APRESID y realmente es un placer, digamos, interactuar con los colegas. Yo creo que estamos entrando en ese camino. Lo que pasa es que, desgraciadamente, durante mucho tiempo nosotros cometimos un gran error en la Argentina. Argentina es un país ambientalmente muy diverso, con una cantidad enorme de ecorregiones, a las cuales aplicamos el mismo modelo productivo pampeano, una locura hemos cometido tremenda. Entonces, volver atrás todo eso... Hemos exportado la agricultura pampeana al norte. Sí, totalmente. Sí. Entonces, bueno, regresar va a llevar su tiempo y necesitamos paciencia, como decía, pero yo creo que estamos entrando en eso y estos ámbitos de debate son maravillosos. Para terminar, cuando estaba en INTA me tocó estar en organismos para generar normas para manejo de suelos, proyectos de ley de conservación de suelos, con lo cual este tema me es bastante cercano. ¿En qué está en falta el Estado? Ahora que vamos a asistir a un cambio de gobierno seguramente, ¿qué es lo que debiera hacer el Estado como para que esto mejore? Bueno, ustedes saben que cuando uno habla de sustentabilidad normalmente se habla de 3 dimensiones: la dimensión ambiental,
la dimensión económica y la dimensión social. Yo siempre dije que le falta una cuarta dimensión, que es la dimensión política. Es decir, no podemos avanzar en sustentabilidad si no hay una clase política que esté comprometida con ese proyecto. Hace unos cuantos años atrás, no voy a decir en qué gobierno porque no me interesa entrar en esa cuestión, pero recuerdo que hubo un gobierno que decidió poner en producción tierras fiscales, sobre todo creo que eran tierras de las Fuerzas Armadas, una cantidad muy importante, y el 75% fue de la soja, y con todo respeto digo asesorado por el INTA. Sí. Entonces, con esa base de sustentación es difícil cambiar las cosas. Por eso se necesitan un compromiso político y que realmente acompañe a estos ámbitos y que nos den a nosotros las herramientas para poder hacer efectivo lo que estamos propiciando. Sí, tengamos en cuenta que todos estos recursos son propiedad de las provincias con la Constitución del 94 y son las provincias las que deberían tomar cartas en el asunto, ¿no? Exacto. Sí, por supuesto. Y sobre todo, ¿por qué? Porque vuelvo al que dije recién. Es un país ambientalmente muy diverso. No podemos aplicar las mismas recetas en regiones tan diferentes como puede ser el NOA, el NEA, toda esa región semiárida que cruza el país y la región pampeana y la Patagonia. Si no partimos de eso, vamos a seguir haciendo macana. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu interesante y por el debate que hubo después realmente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Con Bayer en tu campo de manera integral, cuidando y potenciando lo que vas a sembrar. Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones. Estamos en tu campo de manera integral. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. En Amauta estamos comprometidos con proteger nuestra tierra, en generar un cambio hacia la innovación y hacia una agricultura más tecnológica. Entendemos la evolución de la agricultura como un crecimiento positivo de los cultivos y de sus rindes, del negocio de nuestros clientes y de los profesionales de la agricultura. Amauta, evolucionando la agricultura. Dando más vida productiva a los suelos cultivados, protegemos los paisajes donde crece la diversidad. Por eso miramos con optimismo el futuro, trabajando cada día para encontrar en la tierra y el aire el alimento para los suelos del mundo. Eurochem, horizontes más fértiles.